Bueno, los últimos elementos que nos quedan del clima son la presión y los vientos. En esta imagen de aquí podéis ver claramente lo que es la presión. La presión es el peso de la columna de aire que hay sobre nosotros. A mayor altitud, menor columna de aire y por lo tanto menor presión. A menor altitud, es decir, a nivel del mar, más presión. Se ve claramente que aquí hay más aire. ¿Qué dos tipos de presión hay? Pues tenemos las altas y las bajas presiones. Una alta presión se llama también anticiclón. Una baja presión se llama también borrasca o ciclón. Las altas presiones significa que hay mucho aire en ese lugar, ¿vale? Y para que haya mucho aire es como el agua en un vaso, pues tienes que llenarlo, es decir, el aire tiene que descender y llenarse de aire este lugar. Por eso hablamos de alta presión. Supera los 1016 milibares la presión. Es mayor del centro hacia afuera y tiene una trayectoria excéntrica, es decir, hacia afuera el viento y en el sentido de las agujas de reloj. ¿Qué es una baja presión o borrasca? Es aquel lugar donde no supera la presión los 1016 milibares. Para que no haya aire y pese poco, el aire tiene que ascender. Sería algo así como succionar o absorber el agua de un vaso con una pajita. El aire en las presiones se mueve en el sentido antihorario y la presión disminuye del centro hacia afuera. Vale. ¿Cómo se forman las presiones? Pues primero vamos a ver que hay dos tipos de presiones, tanto altas como bajas, que serían las térmicas y las dinámicas. Vamos a ver esta animación. Empezamos por el anticiclón. Evidentemente el aire tiene que descender. Tiene un giro horario, ¿vale? Y va hacia afuera. ¿Os dais cuenta cómo va descendiendo y va hacia afuera? Fijaros en las flechas rojas que sale. Ahora vamos a ver lo contrario. Sería un aire ascendente para que fuese poco y hacia adentro. Fijaros y en sentido antihorario. Vale. ¿Cómo se mueve el aire? La diferencia de presión de un lugar a otro es el que provoca los vientos. Entonces, siempre van de las altas a las bajas. Vais a ver cómo el aire va del anticiclón a la borrasca. Si os fijáis, va de aquí, asciende y en altura hace el recorrido contrario. Aquí desciende, crea la alta y aquí se va siempre dirección de alta a baja, ¿vale? Entonces, ¿qué dos tipos de anticiclones y borrascas hay? Térmicos y dinámicos. Vale, si volvemos, por ejemplo, al anticiclón, ¿qué puede hacer que el aire descienda? Bueno, pues son dos cosas. O bien que el suelo está muy frío, enfría el aire que hay sobre él y al enfriarse pesa más y desciende. En este caso, como es por culpa de la temperatura de la superficie, sería un anticiclón térmico. Vámonos al ciclón. El aire asciende, por lo tanto la tierra tiene que estar caliente o el mar, calentar el aire que hay encima de él, al calentarse pesa menos, asciende y se crea una baja presión. ¿Vale? Estos serían de origen térmico y como podéis ver claramente están determinados por la temperatura. Pero también se podría dar el caso de que por la circulación del aire, la circulación general que hay del aire en la atmósfera, se pudieran producir anticiclones y borrascas, que en este caso no serían térmicas, sino que serían empujadas, por así decirlo, por otras masas de aire, y entonces hablamos de circulación general atmosférica y anticiclones, y borrascas dinámicas. A ver si lo encuentro. Esto va a ser un poco complicado por la cantidad de cosas. Vale, esto son actividades. A ver. Vale, esto ya lo hemos dicho, el aire siempre circula de las altas a las bajas. Vale, voy a enseñaros la circulación general atmosférica, ¿vale? Esto es muy fácil. El aire siempre circula de la misma forma en la Tierra, ¿vale? Y a eso se le llama circulación general atmosférica. Lo primero, en el Ecuador, como hace calor, el aire que haya sobre él se calentará, se elevará y formará bajas presiones térmicas, ¿vale? Por lo tanto, el aire ascenderá y se formarán bajas presiones térmicas. Fijaros que están aquí, ¿vale? Estas bajas presiones térmicas harán ascender el aire y cuando llegue a los trópicos hará más frío y entonces se enfriará y descenderán. Y entonces tendremos las altas presiones, formarán aquí las bajas ecuatoriales y las altas subtropicales. Un ejemplo de alta presión subtropical sería el anticiclón de las Azores, que afecta directamente a España.
Pero aquí no queda la cosa. Fijaros muy bien que en el polo, como hace frío, se creará un anticiclón térmico, ¿vale? Y este anticiclón térmico, a ver si lo encuentro, sí. Este anticiclón térmico, evidentemente, ¿vale? Cuando llegue a la altura de los círculos polares, se calentará y ascenderá, de tal manera que provocará la presencia de las bajas subpolares. Entonces, si podéis daros cuenta, existen 3 células convectivas, que luego veremos con más detenimiento, pero una serie de cinturones de altas y bajas, que son siempre las mismas y que solamente varían en verano y en invierno por las diferencias de temperatura. Acordaros, bajas ecuatoriales que a España no le afectan, altas subtropicales en la zona de los trópicos que sí que le afectan, por ejemplo el anticiclón de las Azores. Bajas subpolares o borrascas que sí que le afectan y mucho, y altas polares que le afectan en muy pocas ocasiones. Vale. Si os fijáis bien, los anticiclones, los vientos siempre van en el sentido de las agujas de reloj, mientras que en las bajas presiones los vientos van en el sentido contrario de las agujas de reloj, de tal manera que al juntarse los vientos de las altas con los vientos de las bajas, provocará un viento dominante en la zona templada donde está España del oeste. Y por eso aquí los vientos son del oeste, siempre. La tendencia normal es esa. Y además hay una zona donde, la única, donde se juntan los vientos fríos del norte con los vientos fríos del sur. Los vientos cálidos del sur, es decir, los vientos fríos que proceden de las altas árticas del polo y los vientos cálidos del sur que proceden de los anticiclones subtropicales. Esta zona, evidentemente, de contacto entre el aire frío del norte y el aire cálido del sur, se le llama, como ya hemos dicho, frente polar. Este frente polar es la zona de contacto. Imaginaros que unos gigantes juegan al corro de la patata a esta altitud. Bueno, pues su cuerpo sería el frente polar. Tendrían, si están mirando al Ecuador, tendrían en la espalda el frío viento del polo y en el pecho el cálido viento tropical, que viene de los anticiclones subtropicales. Esto es muy importante. A esto se le llama circulación general atmosférica. Esta alta, por ejemplo, presión o anticiclón de las Azores está provocado por la circulación general de la atmósfera, es decir, no es térmico. ¿Vale? Y estas bajas subpolares tampoco son térmicas, son debidas a que aquí, a esta latitud, chocan los vientos del norte fríos con los vientos del sur cálidos y hacen ascender, ¿vale?, el aire. Muy bien, hemos dicho que esto sería el frente polar, pues la cabeza de los gigantes, suponiendo que el frente polar fuera el cuerpo de los gigantes, sería la jet stream, que es la corriente en chorro, que es un viento muy fuerte también tubular del oeste que también influye en nuestro clima. Vale, vamos a ver si encuentro las células convectivas. Vale, esto no tiene importancia. A ver si las encuentro. Vale, esto sería ya la jet stream. Cuando ondula o no ondula, igual no lo encuentro. Vale. Entonces, España está dominada por anticiclones y por borrascas, y a consecuencia de ello tiene una serie de vientos. Pero esto lo veremos luego. Un momento. Vale. Pues vámonos a ver cuáles son los anticiclones y borrascas que afectan a España, que son las diferentes presiones originadas por la circulación general atmosférica. A ver si está bien. Vale. Esto es lo que os acabo de explicar, las células convectivas, ¿vale? Estos serían los anticiclones subtropicales y estos serían las borrascas subpolares. Estas borrascas subpolares, evidentemente, están ocasionadas porque se junta el viento cálido del sur y el viento frío del norte. Y entonces se calienta este frío y hace ascender. Sería dinámico. Vale. Y formarían el frente polar. Pero no era esto lo que yo quería recordar. Pues ¿dónde está? Un momento. Aquí. Sí. Bueno, primero tenemos las borrascas y luego los anticiclones, ¿vale? Estos son los anticiclones que afectan a España. Vale, por un lado, como ya lo hemos hablado, el anticiclón subtropical
de las Azores. Este anticiclón evidentemente nos afectará más en verano, porque estos cinturones o centros de acción ascienden en latitud en verano y descienden en invierno. Por lo tanto, el anticiclón de las Azores se situará sobre la península ibérica. Luego tenemos los anticiclones atlánticos, ¿vale? Que serían anticiclones polares. Luego tenemos el anticiclón escandinavo, que también sería lo mismo, y el anticiclón térmico europeo. En este caso, claramente, es un anticiclón térmico que puede ramificarse y situarse sobre la península ibérica. Vale. Y respecto a las borrascas, tenemos, por un lado, la borrasca de las Azores, que no es excesivamente importante. Vale, tenemos las borrascas ligadas al frente polar. El frente polar, cuando ondula, forma borrascas de dos frentes. Luego tenemos la borrasca térmica de verano en el continente europeo y también sobre la península ibérica. Y la borrasca del Mediterráneo, del Golfo de Génova, que es dinámica al entrar en contacto los vientos fríos del norte con una temperatura muy cálida en el Mediterráneo. Vale, pero yo tenía otro. Vale, y ahora los vientos. Vamos a ver, a nosotros nos pueden afectar vientos árticos, es decir, directamente venidos del polo norte de la cubeta ártica, que son muy fríos y provocan olas de frío. Son marítimos porque aunque en origen son secos, cuando descienden por el Atlántico se humedecen. Luego vientos fríos, no muy fríos, fríos, como el polar marítimo o el polar continental. El polar marítimo provendrá normalmente de las borrascas del frente polar y es un viento del noreste normalmente y húmedo y frío. El polar continental proviene directamente del continente europeo, cuando se forma el anticiclón térmico en invierno. Es un viento frío pero seco, no provocará precipitación. Luego tenemos el tropical, los tropicales. Tenemos tropical cálido y este tropical y continental. Viene directamente del norte de África y provoca, bueno, pues ola de calor. Y luego tenemos los típicos vientos del oeste, templados, tropical marítimos, que proceden normalmente del anticiclón de las Azores. Bueno, y esto más o menos sería todo lo que quería explicaros.